Cuando hablamos de torneo de verano no hablamos solamente de una serie de amistosos, sino de algo que marcó al fútbol argentino. Era la costumbre de ver los partidos en el verano con tu viejo, con tu familia y disfrutar de los clásicos impresionantes. Por eso nosotros ahora te vamos a explicar la verdadera razón por la que se dejó de hacer el torneo de verano. Lo sacan a sillazos, vuelan silla. Bueno, para arrancar primero tenemos que citarnos en lo que fue el inicio de esto. ¿Saben quién fue el propulsor? Ahí va, ¿quién? Yo creo que sí, el segundo mejor presidente de la historia de Boca. El mejor presidente de la historia de Boca. Mauricio De hecho, Macri. el que hizo que el club no se No, vaya, Riquelme. que el club no desaparezca. Riquelme. Pompilio. No, Angelici. Dale, ¿quién? Ameal. Nada, claramente el mejor presidente de la historia de Boca, Alberto J. Armando, Ahí va, igual mirá. la bombonera lleva su nombre. Él siempre fue un visionario, igual, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que fue quien empezó con los sponsors en las camisetas, que dijo que después le iban a seguir, que terminó pasando, y vio la posibilidad de hacer pretemporadas un poco más intensas, un poco más competitivas, si se quiere, de esta forma, haciendo torneos amistosos. Claro, él lo que quería promover era esto, que no sea solo entrenamientos y nada más, y que quede ahí y llegar a una competencia sin este ritmo de partido. Por eso lo que él promovió junto a José Piantoni es esto, una serie de partidos, de competiciones para darle más rodaje y llegar con mejores piernas, con mejores, ¿cómo se dice? Sí, Sí, aparte... mejor estado físico. Y además también era algo que incentivaba por ahí a la parte de esta capital, digamos, capitalista, Obvio. de decir, bueno, más eventos que movilicen a la gente, más venta de entradas, bueno, más partidos que llamen la atención, que estén fuera de este margen. Sí, aparte no era un momento en el cual la tecnología esté como está ahora, las pretemporadas no era como se van a Estados Unidos, se van no sé, a Inglaterra, un montón de lugares que se van a hacer las ¿Cómo pretemporadas. olvidarme cuando Aldo Civi hizo la pretemporada en Inglaterra el año pasado, en la cancha del Nottingham Forest, de hecho? No debe hacer pretemporada, de hecho. Nada, y bueno, entonces era un momento en el cual, por ejemplo, Mar del Plata estaba en auge en los 50, 60, esto estamos hablando de los 60 más o menos. Fines de los 60. Fines de los 60. Pero en los 50, 60 hubo, se potenció mucho el turismo en Mar del Plata, empezó a crecer mucho la ciudad. Estamos hablando de la mejor ciudad del país, casi. Pensé que ibas a hablar del no estamos gobierno hablando que se lo de llevó. de La Plata. Entonces, ven ahí una posibilidad. Nada, Alberto J. Armando, una persona con una cabeza muy visionaria, como ya lo nombramos, y ve la posibilidad de llevar este tipo de partidos a un lugar turístico como lo es Mar del Plata. Tal cual, no. Y aparte de esto, permitía que la gente, como decía Tiago, iba a veraniaga, ¿viste? Iba, turisteaba y además tenía la oportunidad de ver estos espectáculos deportivos, porque había mucho más en la ciudad claramente, pero bueno, el punto central era el fútbol y bueno, Boca, River, que vinieron igual varios equipos. Racing, Independiente. Los primeros, los famosos 5 grandes, eran los que primero participaban. No, y aparte también en ese momento ya algunas familias planificaban directamente las vacaciones por los partidos que había. Ya había algo de eso de, bueno, listo, las vacaciones, el 25 juega Boca River, listo, vamos. Y bueno, también se empezaron por ejemplo, en la primera edición, que fue la Copa Ciudad de Mar del Plata, Exacto. se invitó a equipos de afuera. Por ejemplo, el primer ganador no fue un argentino. Y fue la ¿Quién única fue? vez que un equipo extranjero ganó un torneo de verano, que fue el Vasas de Hungría. Que de hecho fue el primer No, ganador. claro. El primero y el último. Hungría, que en esa época, recordemos en los 50, 60, 70, tenía una gran importancia en el mundo del fútbol. O sea, bueno, había jugadores en la selección de Hungría muy reconocidos como Puskas. Puskás. Pero no sé si claramente. es de esa época. No importa. No, igual sí, Ahí está el son Vasas. todos de 50, 60, 70. Tenemos la No, camiseta acá. Y además, equipos que representaban fuertemente en la mejor competencia de la historia del fútbol, que es la Champions League. Exacto. Que Uno Pero de no los- la más complicada. Pero no la más complicada, la más prestigiosa. La más prestigiosa. Eh, Idea Este- para otro video eso.
Bueno, el Bazas que llega a la final ganándole a Racing 3-1 en la semifinal y una final a River 3-0. Lo que repercutió bastante. ¿Repercutió? Repercutió. Generó bastante repercusión en la hinchada de River, que estaba bastante descontenta por el resultado en ese momento de su equipo. Igual esto, por ahí no se tomaba tanta noción de al principio de los torneos de verano. Era más utilizarlo como una pretemporada y listo. Después empieza a venir la pica sincera de, bueno, empezamos a jugar contra los clásicos, ya que los equipos de afuera dejaron de venir, se empezó a hacer más argentino todo. Y ahí arrancaron las chicanas de, bueno, los partidos de verano eran 2 partidos más, o 3 los que se jugaran, para cada equipo, que te demostraba cómo podía llegar a estar el año, básicamente. Sí, no, o sea, no contaban los títulos que se daban, era algo más simbólico, pero ganabas ese prestigio y esa importancia de decir, che, te gané. Los equipos llegaban con otra confianza, llegaban con otro ánimo. Muchas veces equipos que quizás hacían un muy buen arranque en las copas de verano, en los torneos de verano, después eran campeones en la apertura, en el clausura. Entonces, era ese envión anímico que quizás necesitaba y que, bueno, que J. Armando lo había pensado en un primer momento. ¿Qué ciudades fueron las que tipo albergaron este torneo? Porque arrancó Mar del Plata, pero después se sumaron otras más. Y hubo bastante, por ejemplo, después en un momento, ya a partir de los 70, fines de los 70, Mendoza empieza a ser una sede con bastante peso. Córdoba también en su momento. Córdoba empezó haciéndolo más que nada con Belgrano y Talleres. Sí. Que es más, viene a jugar Polonia, si no me equivoco, contra Belgrano. Belgrano le gana, una Polonia que Ahí en ese va. momento era la campeona de Europa, la vigente Sí. campeona de Europa. Bueno, Mendoza también. Mendoza también, Mendoza empieza a tener un poco más de peso. Y también, bueno, esto, por ahí ya invitaban a otros equipos. Por ejemplo, en el 70 vino a jugar contra Boca el Santos de Pelé, que hacía poquito, hacía 7 años le había ganado la final de la Libertadores. Y viene a jugar antes de que Pelé se convierta en La leyenda la absoluta, figura que terminó sí. siendo, porque fue antes del Mundial, por ejemplo. Claro, meses después sale campeón del mundo en el 70, en México. ¿Cuáles son para ustedes las mejores sedes de torneo de verano? Y Mar del Plata tenía madera de Mar del Plata. Mar del Plata tenía esa chispa de verano. El verano lo asociás a la playa, Sí. generalmente. Entonces, Mar del Plata tiene esa... Pero bueno, si vos te pones a pensar, es Mar del Plata, Mendoza. Sí. O sea, O es que, claro, Córdoba tiene algo ahí. San si Luis. querés. Pasa que Córdoba por ahí va más ligado con la temporada en sí que se hacía ganar Argentina, porque sacando por ahí el lado del fútbol, la temporada de espectáculo y todo eso era parte en Mar del Plata, parte en Carlos Paz por ahí. Entonces Claro. no quedaba tan desentonado. Pero en el fútbol para mí siempre fue Mar del Plata, Mendoza, o sea... Sí. Bueno, en el 77, por ejemplo, Menotti presentó por primera y última vez a la selección argentina, porque después no se volvió a repetir, en los torneos de verano hizo que compita la selección argentina de cara al Mundial en el 78. Mirá. Argentina sale campeona de ese torneo, ganando la Boca en la final. Así que... No, sí, a ver, aparte algunos cracks también, por ejemplo en el 86 creo que viene a jugar Polonia contra River y bueno, está la famosa chilena de Enzo. Esa Polonia viene a jugar contra Argentina. Claro, contra la selección, que Bilardo dice que no porque desestima que se quería ir a hacer pretemporada fuera del país. Quería ir a Oslo a Claro. jugar contra Noruega. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre Le Polonia y pintó. Noruega? Aparte, No sé. ya estaba acá Polonia. Sí, Polonia ya estaba en el país cuando le dice Bilardo que no. Un copado bárbaro. Y se juega contra River. El mítico gol de chilena de Enzo, que River gana 4-3 ese partido. Lo fue perdiendo en un momento aparte. Lo fue perdiendo y bueno, y un Enzo Francescoli de 24 añitos nada más. Ahí es cuando Europa le pone el ojo a Enzo. Sí, aparte también los jugadores que tenía, bueno, en esa campaña termina saliendo campeón de Libertadores, En el 86. Intercontinental, de todo. En Era este Beto. partido justifican la presencia de casi 30.000 espectadores. Está ingresando Ruggeri, cabeció Ruggeri, paró el remate, Golazo, golazo. No, fue un golazo. Yo le pegaba así hasta que Ahora- me lastimé la uña. Bueno, ahora mi pregunta es, porque es bastante recordado este gol y era un amistoso de los primeros que se jugaban, un partido insignificante. ¿Por qué? Porque sé que Ahí fue va. etapa de diarios, del gráfico en su momento. De hecho, sinceramente, no te sé responder la pregunta, pero bueno, es de las primeras selecciones que juegan contra equipos en Argentina, entonces se ve que se le da la importancia también por el gol, o sea, es un gol de chilena que... Sí, es un golazo. Ronaldo Para ganó un Balón de ustedes- Oro por hacer un gol así parecido, así Para que ustedes, ¿cuándo empieza a ser el verdadero torneo de verano? en los 90. Mirá, pensé que me ibas a decir después de los 2000. No, en los 90
En los 90, a ver, si vos te pones Bueno, a estudiar pará. un poco es por los 90. Ahora que me acuerdo que sí, de los 90. Igual yo primero lo decía, tipo, para ustedes, Y, pero personalmente. Pero igual es verdad que en los 90 sucedió lo de Diego Latorre. Que Exacto, el Racing Diego Boca. deja Boca con un escándalo de por medio, no sé qué. Y el primer partido es un Racing Boca en cancha, bueno, en Mar del Plata, en el Minela. Y juega contra su ex club. Le hace un gol, de hecho, ¿o no? Y le hace un gol, me parece. No quiero que el mentir. festejo. Pero sí. Bueno, después Maradona también. Maradona tiene también en los 90, 98, si no me equivoco. No, un poquito antes, 95, que fue técnico de Racing. Juega un torneo de verano El con video es Racing. una aproximación de fecha, ¿viste? Los pibes, 90 y pico, no sé, por ahí. No, 95 porque ahí estaba DT, 96 llega a Boca. Y después al otro año llega a Boca y lo juega tipo, primero lo jugó como DT, después como jugador. Algo, nada, raro. De esas cosas que tenía el Diego. Bueno, en los 90 fue cuando el país se abre al mercado capital extranjero, entonces es cuando vienen las inversiones, cuando la televisación se paga más, cuando se podría decir que es el auge del fútbol moderno, grandes jugadores jugando en los grandes equipos, entonces se daba esto de que el show era mucho más vistoso, mucho más vendible. Pero si yo te tengo que decir cuál para mí personalmente es la época dorada, es del 2010 para adelante. Sí, olvídate. Aparte. Años antes también tenés esto, hoy recordábamos a Falcao Orión, esa pelea de te voy a cortar pero las piernas, así tenés un pendejo que le montón, decía. tenés un montón. Bueno, la típica disputa de los trapos entre Boca y River. Bueno, en 2002, que aparte Boca iba ganando 4-0. Hecho que repudiamos, para toda la gente repudiamos esos Porque hechos. corriste. Porque, claro. No, pero bueno, por las dudas. Íbamos ¿viste? ganando, y Boca iba ganando 4-0. Un Boca que venía plagado de estrellas. River igual también venía River venía en un bastante buen bien. momento a nivel local. Claro. Ustedes a nivel internacional. Sí, nosotros ya habíamos ganado. De hecho, Boca, no a ustedes, perdón. Claro, Boca. No, y 4-0 arriba. A los 15 13 del segundo minutos tiempo. del segundo tiempo. de hecho. Y ya ahí se empieza a ver cómo en las gradas le intentan robar un trapo a Boca. Se dan cuenta de que se la habían mandado, empiezan a correr. Porque encima fue en la platea, no fue en la popular. Por eso. Entonces la gente de la popular pasa a la platea y ahí se arma todo el problema que se termina suspendiendo el partido. Se termina suspendiendo el partido. Las malas lenguas dicen que la hinchada de River decide armar quilombo para que se suspenda el partido, porque 13 minutos del segundo tiempo, ya 4-0 abajo. Un poquito yo te doy la derecha de cortar el partido. No sé si era la mejor manera. Después tenés esta disputa entre el hincha de River y el hincha de Boca. ¿Quién fue el que corrió en Mar del Plata? Sale el jefe de la barra de Boca, hoy no sé si es vicepresidente o qué de la institución, a decir que fueron ellos los que corrieron, así que bueno, ahí la historia manda. No hay pruebas de eso. No, pero sin duda marcó muchos clásicos así picantes. Estudiantes, Gimnasia en 2016 fue una locura. También. Fue una locura Bueno, total antes esa. que hablaban acá del 2010 en adelante. En el 2010, por ejemplo, el Coco Basile se va de Boca después de perder un clásico de verano. Ese 2002 se va, bueno, en el 2000 fue que se fue Ramón Díaz. En el también. 2000. Ramón se En fue en el 2000. En el 2010 estaba Jorge Amorameal de presidente en ese momento. Y también le había prometido refuerzo, no se los traen. El Coco Basile se cansa y se va. Y fue después de perder. Entonces también ya en un momento pasó a ser. No eran amistosos, eran partidos no oficiales. Sí, se vivía como un partido. Es que muchas veces los partidos de verano generaban más rating que capaz que un partido normal del torneo, o sea, del torneo anual. Entonces, esto pasaba también, que si bien no eran oficial, sí daban una importancia. Que yo creo que de igual manera, como decimos que fue la época dorada para nosotros después del 2010, también fue la época en la que se empieza a desgastar Sí, esto, obvio. se le empieza a perder el sentido, un poco la violencia que se vivía afuera, porque siempre era un problema, que se cruzaban las hinchadas y siempre pasaba algo. No sé si era tanta la batalla campal, que también No, se daba y dentro del aparte- campo, pero afuera también. Y la violencia que pasaban las hinchadas fue también lo que fue sacando y desgastando a los torneos de verano. No era solamente dentro de las inmediaciones del estadio, era también ya en la ciudad. Yo que vengo de justamente la ciudad de Mar del Plata, cuando llegaban los torneos de verano, vos veías mucha gente que claramente no pertenecía ahí y todo el tiempo, bueno, disputas en la calle. Los hinchas de River donde veían a alguien de Boca era bardo, lo mismo al revés. Entonces era andar con mucho cuidado, era un gran folclore para la ciudad, para todo, pero también el que era de ahí, propio de la ciudad, decía, sí, la verdad que prefiero tenerlo medio alejado todo esto, lo que contrae,
el torneo de verano, que también fue un poco de esto de por qué se fue dejando. Arrancaron también, bueno, por ahí a ver un poco más las ligas a ser un poco más competitivas, quizás, que empezaron Sí, a con abarcar- otros calendarios. Claro, los calendarios se empezaron a estirar, quizás. Sí, eso llevó que también en un momento se empiecen a poner bastantes suplentes en los amistosos. Bueno, en 2015, por ejemplo, Boca va a jugar con todos suplentes. Termina ganando 5-0 igual, pero va a jugar con la Sí, mayoría que encima de suplentes. el dato es ese. O sea, en 2015 Boca juega, pero ¿no fue el Jugamos 2016? dos. No, fue en 2015. Jugamos dos. Uno gana Boca 1-0 y el otro lo gana 5-0. Claro. Que fue con diferencia de Claro, 2 porque semanas. eso fue antes, no, después de la Sudamericana. Ahí está. Claro. Y porque en 2016 también creo que River gana 1-0 y había sido después la Libertadores. Claro, ¿no? fue después de la Pensé que era Libertadores. ese mismo No, año. aparte de esto, Boca no llegaba como favorito. Uno, que se sabía que iban a poner la mayoría de suplentes. Y otro que venía de ser eliminado por River en la Sudamericana. Se viene hacía ya unos meses, pero bueno. Y sí, después bueno se vuelve a dar lo de Libertadores, pero fue el resultado. ¿Qué pasó? El resultado entre partidos oficiales y no oficiales con mayor diferencia Sí, fue el en la 5-0. historia Y directamente. después de ahí, bueno, pasa lo de lo que decíamos recién, el quilombo de estudiantes de gimnasia. Empezaron esta disputa y bueno, poco a poco se fue dejando de hacer. Tuvimos la pandemia de por medio. No, y después esto también, se empezó a... Es genial esto, Sí, perdón, no, es la genial. pelea... No es genial. ¿Cómo que no? Mirá lo que es eso. No, la cuando imagen se mete de a Andújar, Andújar. evento la del imagen torneo. Haciendo, Aparte, haciendo así. de la nada. Ahí Estudiantes ya estaba con un jugador menos por una patada que ahí se empieza a picar un ratito antes. Pero tienen que terminar suspendiéndolo. Después creo que tuvieron los dos partidos. Dos partidos sin público. Sin público y a jugadores entre Dos y- 8, no, y- más. 2 y 8 fechas. Entre 2 y 8 fechas de suspensión. Andújar no sé cómo siguió jugando. No, sí, es increíble. A los equipos le empezó a convenir irse afuera porque marcas querían pagar la Olvídate. televisación, porque equipos querían jugar. No sé, yo recuerdo al River del 2015 al 2018 que hacía las pretemporadas en Estados Unidos, en México, jugaba esos amistosos allá contra, no sé, el América de México que lo televisaba DirecTV. Empezaba a llevarse el capital del exterior a los equipos Sí, afuera, obvio. las pretemporadas que les convenían también, porque hacían pretemporadas en la playa en Estados Unidos, porque era ya No, otra... y aparte que por ahí también te medías con equipos, no sé si más fuertes, pero bueno, que por ahí tenían un poco más de rodaje. Por ahí los equipos de Estados Unidos finalizaban la competición tipo la MLS ahí a pocos días de los enfrentamientos que jugaban los equipos argentinos. Entonces, bueno, como venían con más rodaje, también podías enfrentarte a algún equipo mexicano fuerte. ¿Cuáles, por ejemplo? Y no se me ocurren ahora, pero seguirlo para el video, hijo de puta. Pero bueno, que yo, Monterrey, tenías algunos de esos que seguramente competían. Y esto pasó que ahora no muchos equipos tienen la oportunidad esa de irse a Estados Unidos, de irse a tal otro lugar. Entonces empezó si ya había diferencia antes, esto de las pretemporadas hizo muchísima más diferencia. Igual Bueno, se sigue jugando, no como antes, pero se siguen jugando partidos amistosos de pretemporada, digamos. De hecho, Sí, obvio. últimamente se ha jugado mucho un torneo que lo organiza, no me acuerdo, no te quiero mentir, pero lo juegan con Chile, que juega Independiente contra Colo-Colo, Independiente contra la U de Chile, ahora ya no juegan más contra la U de Chile, y después River contra Colo-Colo, River contra la U de Chile, y así se han organizado esos torneos más sudamericanos, Sí, que sí. contra Peñarol, contra Sí. Nacional. Sí, contra- después tenés equipos, por ejemplo, Boca, cuando fue a jugar la Copa Joa Gamper. Claro. Que terminó ganando también, que se hacen algunos triangulares. Pero bueno, también hubo un momento, hubo en 2000, ay, se me fue, pero del 2010 para adelante, que jugaron los 5 grandes. Fue en 2010. En 2015. No, 2015. Y aparte de esto también, era para cada club, para cada institución, era bueno abarajar la oportunidad de arrancar el año ya perdiendo contra tu clásico rival, que no es nada lindo. Y más por el caso, por ejemplo, a mí se me viene mucho el caso de Boca River, que fue que lo fue marcando. Boca después del 2015 creo que no volvió a ganar un clásico de verano. Entonces, ya era Un ¿viste? Algo que iba pesando para las instituciones, entonces decidieron dejarlo al lado. También llegó la pandemia, que es algo que hay que destacar bastante, que llega la pandemia y muchas competencias se pausan. Sí. Baja intensidad también, los canales de televisión que apostaban más por, bueno, pasar otro tipo de cosas. Acordémonos que todo esto también iba para fútbol para todos muchas veces, o por canales, viste, que
Y después empezaron a privatizar los torneos de verano. Sí, entonces- obvio, a ver. En 2015 se privatizó hasta 2017, que tenías que pagar el pack fútbol, me acuerdo que era un combo de 3 partidos. Sí, literal. Y te salía lo mismo que el combo anual del torneo. Sí. No, y otra cosa también, bueno, de la mano con esto, justamente es cómo el mercado se abrió hacia el fútbol y hoy en día tenés competencias internacionales todos los años, por ejemplo. Cuando no está el Mundial de Clubes está la Copa América, si no el Mundial, si no la finalísima. Tenés un montón de competencias también que hace que todo el tiempo tengas que consumir y te quede menos tiempo para mismo hasta la pretemporada, porque era algo que potenciaba bastante a los clubes poder Obvio. medirse y no hacer una pretemporada solos, no sé. Esto también va de la mano con esto, cómo el mercado arribó al fútbol cada vez más. No, bueno, básicamente es esto. En 2018 se liquidó y ya se demostró que el clásico no existía más entre River y Boca. Después de Madrid, Boquita no quiso jugar más contra Papá. Dijo, no vamos a perder más. Ya perdimos en Madrid, que vamos a seguir perdiendo. Y no quisieron jugar. De hecho, ¿te acordás que cancelaron también la fiesta del hincha ese año? Bueno, escuchá, ahora que hablamos de los packs de fútbol, podés ir pagando DirecTV para ver la Copa Sudamericana. Ahí Dale, va. después te pido los precios. Bueno, básicamente eso fue por la razón que se dejó de hacer el torneo de verano, porque las hinchadas no se ponían de acuerdo en disfrutar el espectáculo que brindaba el fútbol argentino y bueno, básicamente por eso se dejó de hacer. Esto yo no fui, denle like si quieren más videos así y bueno, síganos en nuestras redes personales que van a estar abajo en la descripción. Nos vemos.